Marte. Te venden el sueño allá en la Tierra, ¿verdad? Arena roja hasta donde alcanza la vista bajo un cielo tenue y rosado. Una nueva frontera, el próximo gran salto de la humanidad. Espíritu pionero, toda esa mierda. Lo que no te enseñan en los folletos es el interior de las plantas de procesamiento. El polvo asfixiante que se mete en todo. El agotamiento hasta los huesos después de un turno de 12 horas arrancando mineral de rocas que no quieren soltarlo. No te muestran tugurios como el engranaje oxidado, escondido en los niveles inferiores del hábitat, apestando a sint cerveza rancia, a sudor y a ese tufillo eléctrico de desesperación que se pega a los mineros como el omnipresente polvo ocre. Aquí es donde el sueño viene a morir, o al menos a adormecerse por unas horas. El bajo zumbido de los sistemas de soporte vital es la música de fondo de nuestras vidas aquí, un recordatorio constante de la frágil carcasa de metal que mantiene a raya el vacío y el frío. Pero aquí, en el engranaje, queda ahogado por el tintineo de los vasos, el murmullo bajo de voces agotadas intercambiando quejas y la risa hueca ocasional que nunca llega a los ojos. Apuro mi bebida, sintiendo el calor familiar extenderse, pero esta noche no es suficiente. El temblor de mis manos ya no es solo por los taladros, es la necesidad, la dulce y engañosa evasión que promete ese pequeño vial de brillo guardado en mi bolsillo. Solo un toque para suavizar los bordes, ¿no? Aquí cada uno carga con su propio peso. Lo ves en cómo se encorvan, en cómo sus ojos van de un lado a otro, evitando el contacto visual o mirando al vacío en sus vasos. Somos fantasmas rondando una máquina construida sobre promesas. Últimamente, sin embargo, la penumbra habitual se ha espesado. Los susurros ya no son solo sobre cuotas o equipos defectuosos. Hay algo más, una corriente de inquietud que corre bajo la charla superficial, algo furtivo y temeroso. Pillas, fragmentos, lecturas extrañas de los sonares de exploración profunda, comunicaciones que se cortan en sectores específicos, taladros que golpean vacíos que no deberían estar ahí según los estudios geológicos. Empezó sutilmente, como estática en un canal abierto. Una cuadrilla quejándose de que sus sensores sísmicos detectaban patrones de resonancia sin sentido, muy por debajo de las zonas de excavación establecidas. Otro grupo juró que sus luces parpadearon al unísono con un zumbido bajo que nadie pudo rastrear, descartado como fallo del equipo, fatiga, trucos de la atmósfera tenue. Pero las historias siguieron llegando, filtrándose en el engranaje como agua de deshielo encontrando grietas en el permafrost. Cada relato era aislado, fácil de justificar por sí solo, pero juntos empezaron a pintar un cuadro, uno que se sentía dentado y erróneo. Mi propio camarote no es mucho mejor que este bar, solo más silencioso, y el silencio es peor, a veces, una caja estéril, zumbando con el mismo sonsonete del soporte vital, puntuado por los golpes metálicos y crujidos de la estructura del hábitat, asentándose o expandiéndose con los cambios térmicos. Fatiga del metal, lo llaman, pero a veces, tumbado allí en la oscuridad, esperando que el sueño o el brillo hagan efecto correctamente, esos crujidos suenan menos a metal y más como algo, respirando, algo vasto y lento, removiendo semillas bajo mi litera, bajo la roca y el polvo. Es la soledad lo que te atrapa, más que el trabajo o el polvo. Allá en la tierra siempre había algo, lluvia en una ventana, pájaros, el olor a tierra húmeda. Aquí solo está el zumbido estéril, el aire reciclado y el interminable y silencioso desierto rojo fuera de tu ventanilla. Un paisaje tan ajeno, tan indiferente, que te oprime el alma. Miras ahí fuera,
buscando algo, cualquier cosa familiar, y solo encuentras vacío. Un vacío que empieza a filtrarse dentro, llenando los espacios que el trabajo y el alcohol barato no pueden alcanzar. Ahí es donde el brillo encuentra su punto de apoyo. El cantinero, Silvan, se mueve con eficiencia experta, limpiando la barra, rellenando vasos, su rostro una máscara impasible. Lo oye todo, lo ve todo, no dice nada. Solo pule la superficie de imitación metálica hasta que brilla tenuemente bajo las luces bajas, reflejando las caras cansadas de vuelta a sí mismas. Ha visto mineros ir y venir. Ha visto a los recién llegados de ojos brillantes desvanecerse en las figuras grises y polvorientas que ahora apuran sus bebidas. Conoce el ciclo. Sabe que los susurros son cada vez más fuertes, pero él solo sigue puliendo. Tomo un sorbo. La Sint cerveza es amarga, insatisfactoria. El picor bajo mi piel crece, el precursor familiar de la llamada del brillo. Mi mirada recorre la sala. Rostros que veo en cada cambio de turno, en cada pausa para comer, pero apenas sé sus nombres. Somos engranajes en la máquina, piezas intercambiables, pero esta noche, la mirada compartida no es solo de reconocimiento cansado, es otra cosa. Una ansiedad compartida, una pregunta suspendida en el aire viciado. ¿Tú también lo oyes? El temblor en mi mano empeora. Necesito la liberación. Quizás es solo la presión, el aislamiento. Quizás solo estamos todos quebrándonos bajo la tensión, proyectando nuestros miedos en la roca inanimada y las máquinas defectuosas. Esa es la explicación racional. Pero la racionalidad se siente delgada y quebradiza, aquí, a millas de profundidad en la corteza marciana, a millones de millas de casa. Lo irracional se siente más pesado, más sustancial, como el peso de toda esa roca sobre nosotros, como la atracción de algo antiguo y desconocido removiéndose bajo nuestros pies, algo que no pertenece al corazón frío y muerto de Marte. El taburete a mi lado raspó contra el desgastado suelo metálico, con un ruido antinatural en una calma momentánea. Gorok acomodó su considerable humanidad sobre él, gruñendo. Gorok. Llevaba aquí más tiempo que casi nadie. Su cara un mapa de capilares rotos y líneas grabadas por el polvo. Los ojos hundidos en cuencas sombrías. Llevaba consigo el silencio de las minas profundas. Un hombre que había visto demasiados turnos, demasiados accidentes, demasiado polvo rojo. Rara vez hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, la gente solía escuchar, o al menos fingir que lo hacía. Esta noche, su silencio se sentía diferente, cargado. Pidió a Silvan algo de olor fuerte y color ámbar, bebiéndose la mitad de un solo trago áspero que resonó en su pecho. Miró fijamente al frente durante un largo momento, los nudillos blancos donde agarraba el grueso vaso. El ruido habitual del bar pareció desvanecerse a nuestro alrededor, o quizás era solo el brillo empezando a susurrar en los bordes de mi audición, haciendo que el mundo nadara ligeramente. Gorok finalmente giró la cabeza, su mirada clavándose en la mía con una intensidad que me inmovilizó en el taburete. No era amistosa, tampoco hostil. Era la mirada de un hombre que necesitaba desahogarse, quisiera el oyente escucharlo o no. «Están encontrando cosas, Liam», graznó, su voz como rocas moliéndose. «Allá abajo, sector Gamma 9, muy por debajo de las cartas de profundidad aprobadas». Se inclinó más cerca, el vaho de su bebida bañándome, agudo y químico. Túneles, no perforados, no volados, lisos, como si algo hubiera excavado a través. Roca pulida, casi como vidrio fundido en algunos puntos. No tiene sentido geológico. Tomó otro trago, sus ojos sin apartarse de los míos, buscando algo. Creencia, miedo compartido,
No lo sé. El aire se sentía espeso, pesado. Intenté hacerme el tranquilo, encogiéndome de hombros, tomando un sorbo lento de mi propia bebida. Pero el brillo hacía que mi corazón martilleara contra mis costillas. Máquinas que fallan, Gorok, fracturas por tensión, tubos de lava inesperados. Las palabras sonaron débiles incluso para mí, patéticos intentos de aferrarme a la normalidad. Gorok soltó una risa corta y seca, desprovista de humor. Tubos de lava, que parecen el interior del gaznate de algún gigante. Number, esto es diferente, anómalo. Su voz bajó, volviéndose casi conspirativa, obligándome a inclinarme a mi pesar. Y el sonido, Liam. Respiró, la palabra sonido alargada, escalofriante. Esa es la peor parte. Te acercas a esos pasadizos y lo oyes. Hizo una pausa, escuchando, como si esperara oírlo incluso aquí en el bar. Es bajo, constante, como algo llorando, algo enorme, atrapado allá abajo en la oscuridad, simplemente lamentándose. Se estremeció, un temblor genuino, de cuerpo entero, que sacudió su pesado cuerpo. La descripción quedó suspendida en el aire entre nosotros, visceral y perturbadora. Un gigante, llorando en el corazón de Marte. El brillo eligió ese momento para amplificar los sonidos del bar. El tintineo de un vaso se convirtió en un repique. Una tos resonó como un disparo. La descripción de Gorok resonó con los ruidos extraños que creí oír en mi camarote. Las bajas vibraciones que a veces sentía a través de las suelas de mis botas cerca de los pozos de ascensor más profundos. Estaban conectados. O era mi mente, ablandada por la droga, simplemente aferrándose a su historia, desesperada por encontrar un patrón en el caos. La línea entre su miedo y mi propia paranoia naciente comenzó a difuminarse. Lo reportamos, por supuesto, continuó Gorok, la amargura tiñendo su tono. Enviamos registros de sensores, fragmentos de audio. ¿Sabes lo que dijeron los supervisores? No esperó respuesta. Anomalías acústicas, resonancia sísmica de desplazamientos profundos del manto, interferencia de equipos. Escupió las palabras como maldiciones. Procedimiento estándar de mierda. Nos dijeron que selláramos los puntos de acceso que encontramos y nos ciñéramos a los sectores mapeados. Dijeron que estaba bajo investigación. Entrecerró los ojos. Están asustados, Liam. Asustados de lo que no entienden. O quizás sí lo entienden. Terminó su bebida, golpeando el vaso con fuerza suficiente para hacerme saltar. El sonido rompió la extraña intimidad del momento. Se levantó del taburete, sus articulaciones crujiendo. Solo, ten cuidado ahí abajo, murmuró, sin mirarme ahora, su mirada distante y preocupada. Mantén los oídos abiertos. No confíes en el silencio. Y mantente jodidamente lejos de Gamma 9. Se marchó pesadamente hacia la salida, desapareciendo en la penumbra sin mirar atrás, dejándome solo con el eco de sus palabras y la marea creciente del brillo en mis venas. La semilla estaba plantada. Túneles lisos. El lamento de un gigante desde las profundidades. Supervisores encubriendo algo. Se repetía en mi cabeza, entrelazándose con los zarcillos de la droga. Gorok no era conocido por fantasías. Era pragmático, con los pies en la tierra hasta la médula. Si él estaba asustado, hablando de gigantes llorones, entonces la estática que había estado oyendo no era solo ruido. Era una señal, una advertencia, o quizás, solo quizás, una invitación del corazón oscuro de Marte. El brillo surgió con fuerza, y las luces del bar parecieron pulsar débilmente, rítmicamente, como un latido lento y distante. Los días que siguieron a la advertencia de Gorok se desangraron en semanas. Cada turno una mancha borrosa de polvo,
perforación y la ansiedad corrosiva que ahora tenía un nombre, o al menos un sonido, el lamento. Mantuve la cabeza gacha, trabajé mi sector, intentando ignorar los temblores que sentía, tanto los de la roca como los de mi interior. El brillo se convirtió menos en un escape y más en una necesidad, un escudo contra la creciente inquietud que permeaba la colonia como una fiebre baja. En el engranaje, la atmósfera se volvió más pesada, los silencios más largos. Los mineros hablaban en susurros, los ojos moviéndose nerviosamente hacia las entradas del hábitat, como si esperaran que un vigilante de los supervisores se materializara desde las sombras. Surgieron más historias, fragmentadas y temerosas. Un equipo de mantenimiento enviado a reparar relés de comunicaciones cerca de Gamma 9 regresó pálido y con los labios apretados, negándose a hablar de ráfagas de estática que sonaban inquietantemente como susurros. Otro equipo informó que su transportador de mineral autónomo se desvió salvajemente en las profundidades subterráneas, sus sensores registrando alertas de proximidad de un objeto masivo no identificable antes de que sus sistemas se frieran por completo. Las explicaciones oficiales seguían siendo endebles. Interferencia de llamaradas solares, fallos de software, inestabilidad geológica. Ya nadie las creía. La brecha entre la narrativa de los supervisores y la realidad de los mineros se ensanchó hasta convertirse en un abismo. Luego vinieron las desapariciones. No dramáticas, solo silenciosas. Una cara que veías todos los días desaparecía de repente de la fila del comedor. Su litera vaciada durante la noche. La versión oficial siempre era solicitud de traslado aprobada o rescisión anticipada de contrato por motivos personales. Plausible, pero la frecuencia aumentó. Se sentía menos como traslados y más como una poda, eliminando los hilos sueltos, los que hacían demasiadas preguntas o escuchaban demasiado atentamente los sonidos de abajo. El miedo se cuajó en sospecha. ¿Qué estaban ocultando tan desesperadamente? Fue durante otra tarde sombría en el engranaje, con el aire espeso de tensión tácita, que Gorok me acorraló de nuevo. Se veía peor que antes, atormentado. Me llevó a un rincón más oscuro, su aliento caliente y apestando a Sint whisky barato y miedo. «Lo encontraron, Liam», susurró, su voz quebrándose. Hace unas 2 semanas, un dron de exploración profunda se salió completamente del protocolo hacia uno de esos túneles lisos. Miró a su alrededor frenéticamente. Encontró una caverna, más grande que nada, inimaginable, y Liam está llena. Un océano. Se atragantó con la palabra. Un océano. Subterráneo. Mi cerebro, aturdido por el brillo, luchaba por procesar esto. Agua. Aquí. Sería el mayor descubrimiento en la historia humana. Suficiente agua para terraformar, para construir un paraíso. Pero Gorok negaba frenéticamente con la cabeza, los ojos abiertos por un horror que me heló más profundo que cualquier noche marciana. «No», siseó. «No es agua. Dios, no es agua». Se inclinó tanto que pude sentir su temblor. «Es sangre, Liam. Millas y millas de ella. Espesa, oscura. Sangre». El dron envió telemetría, análisis espectrográfico. Humana. O lo suficientemente cercana para engañar a las malditas máquinas. Entonces su señal se cortó. Lo bloquearon todo. Alto secreto. Nivel de amenaza carmesí. Un océano de sangre. Bajo Marte. El concepto era tan monstruoso, tan fundamentalmente erróneo, que se sintió como un golpe físico. El brillo surgió, pintando bordes carmesí alrededor de la cara aterrorizada de Gorok. El sonido lastimero que seguía imaginando de repente tenía una fuente, una razón.
Una herida imposible y sangrante en el núcleo del planeta. Gorok me agarró del brazo, su agarre como hierro. No saben qué es, por qué está ahí, pero están aterrorizados de que salga. El secretismo, los traslados, todo es contención. Están intentando mantener tapado el infierno mismo. Me soltó bruscamente, retrocediendo a trompicones. No vayas a mirar, Liam. Olvida que te lo dije. Desapareció de nuevo entre la multitud, dejándome aturdido. Esa noche, el sueño no ofreció escapatoria. Llegaron los sueños, vívidos y sofocantes. Flotaba en la oscuridad, suspendido sobre un vasto y lento mar del rojo más profundo, extendiéndose más allá de la vista bajo un cielo morado amoratado que no era el de Marte. El aire era espeso, metálico, y el sonido, el lamento, ya no era solo un llanto. Era una presencia viva, una pena colosal que vibraba a través del océano de sangre, a través de mí. Tiraba de mí, una corriente de dolor y algo más, algo antiguo y anhelante. Desperté jadeando, el regusto metálico aún cubriendo mi lengua, el bajo dolor vibrante resonando en mis huesos. Empecé a ver a Amelia de otra manera. Trabajaba en el mismo sector, una mujer callada, que normalmente se mantenía reservada. Pero últimamente, sus ojos tenían una cualidad extraña y vacía. A veces, durante los descansos, la pillaba tarareando suavemente, una melodía discordante y lúgubre que raspaba desagradablemente mis nervios, inquietantemente reminiscente del lamento de mis sueños. Una vez vi un símbolo tosco dibujado apresuradamente en el dorso polvoriento de su guante, espirales entrelazadas, como ondas en líquido espeso. Me pilló mirando, y sus ojos se enfocaron por un segundo, conteniendo una chispa de, no reconocimiento, sino invitación. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Lo oía ella también? ¿O se estaba convirtiendo en parte de ello? Y luego estaban las luces. En noches claras y frías, cuando las lunas gemelas, Fobos y Deimos, eran solo esquirlas de hielo en el cielo negro. Empecé a verlas desde la ventanilla de mi camarote. Luces extrañas y danzantes sobre las llanuras desoladas más allá del perímetro de la colonia. No naves, no rastros de meteoros, bolas de fuego erráticas y silenciosas, a veces blancas, a veces de un inquietante rojo sangre, flotando, lanzándose, luego desapareciendo tan rápido como aparecían. Pregunté a otros, casualmente, si habían visto algo inusual por la noche. Miradas vacías, encogimientos de hombros, o negativas nerviosas que sonaban demasiado rápidas. ¿Eran reales? ¿O estaba el brillo finalmente quemando agujeros en el tejido de mi realidad, dejando que las pesadillas se filtraran? La presión se volvió insoportable, los susurros en el engranaje, la cara atormentada de Gorok, la mirada vacía de Amelia, el grito silencioso del desierto rojo, el recuerdo del océano de sangre en mis sueños, las bolas de fuego danzantes burlándose de mí desde la oscuridad. Todo apretaba. El sueño era un campo de batalla de mareas carmesí y vibraciones dolorosas. El trabajo era un tormento. Cada estremecimiento de la roca, cada gemido de los taladros, un eco potencial del profundo lamento. Los anuncios estériles de los supervisores sobre eficiencia operativa y temblores geológicos menores parecían bromas obscenas. Necesitaba silencio. Necesitaba escapar. Necesitaba más brillo que nunca. De vuelta en los confines estériles de mi camarote, el vial se sentía pesado en mi mano temblorosa. Esto ya no era solo mantenimiento, no solo suavizar los bordes, era una inmersión, una zambullida deliberada en la estática, esperando encontrar claridad o romperme por completo. Preparé una dosis, más grande de lo habitual.
el polvo iridiscente captando la fría luz del techo. El ritual en sí era un consuelo, un paso familiar antes de la desconexión. La inhalación brusca, el ardor químico, luego la ola lenta y almibarada recorriendo mis venas, amortiguando el zumbido del soporte vital, suavizando las líneas duras de la habitación. Esta vez, la transición no fue suave. Fue un desgarro, un arrancamiento. Las paredes monótonas de mi camarote no se disolvieron en estática calmante, sino en un rojo arremolinado y viscoso. Estaba de vuelta allí, pero no era un sueño. Se sentía hiperreal, cada detalle dolorosamente nítido. Colgaba suspendido en un vacío infinito y oscuro como la sangre, el océano colosal extendiéndose debajo de mí como una entidad física, espeso y apenas moviéndose. La superficie no era líquida, era una membrana, pulsando débilmente con un ritmo que coincidía con el latido en mi propio pecho. El regusto metálico era abrumador, cubriendo mi garganta, mis pulmones. El lamento no era solo un sonido aquí, era el medio mismo. Fluía a través del mar de sangre, resonaba en el no espacio a mi alrededor. No era solo pena, eran milenios de soledad, dolor inimaginable y un anhelo aterrador y profundo. Se filtró en mí, intentando disolver mi sentido del yo, tirando de mí hacia la superficie pulsante. Luché contra ello, un terror primitivo en guerra con una curiosidad perversa, una pizca de la euforia inducida por el brillo diciéndome que esto era revelación, esto era verdad. Y los vi, figuras, de pie no en la orilla, pues no había orilla, sino dentro de la extensión carmesí, sumergidos hasta los tobillos, inmóviles, siluetas contra la no luz. Una de ellas se sentía como Amelia, la misma quietud extraña, la misma postura de escuchar o esperar. Sus cabezas estaban inclinadas, los rostros oscurecidos, pero sentí su conciencia colectiva volverse hacia mí, el intruso invisible en su dominio. Sin hostilidad, solo una paciencia pesada y expectante. ¿Eran el culto que Gorok insinuó? ¿Adoradores de esta herida sangrante? ¿O solo compañeros prisioneros atraídos a su gravedad? Entonces, las bolas de fuego estaban aquí también. No luces distantes en el cielo, sino orbes incandescentes de energía escarlata danzando sobre el océano de sangre, tejiendo patrones intrincados, dejando estelas de imágenes residuales ardientes contra mis retinas. Caían en picado y se elevaban en trayectorias imposibles. Su danza silenciosa, un contrapunto a la profunda trenodia del océano. Eran guardianes, síntomas, emanaciones del propio océano, o solo fantasmas conjurados por el brillo. La droga no ofrecía respuestas, solo preguntas más profundas y aterradoras, superponiendo ilusión sobre realidad potencial hasta que fueron indistinguibles. Sentí una atracción, más fuerte ahora, insistente. El océano debajo pareció hincharse, alcanzándome. Las figuras se giraron ligeramente, como invitándome a unirme a ellas en su vigilia sanguinolenta. El lamento se intensificó, prometiendo secretos, prometiendo pertenencia, prometiendo un fin al aislamiento. Si tan solo me dejara ir, me hundiera en el antiguo y lloroso corazón de Marte. El brillo alcanzó su punto máximo, amenazando con destrozar mi conciencia, y me arranqué de vuelta con un grito silencioso, la visión colapsando, la marea roja retrocediendo, dejándome jadeando en el frío suelo de mi camarote, empapado en sudor, el sabor metálico aún ardiendo en mi boca. El silencio de la habitación era ensordecedor después del rugido psíquico del océano de sangre. Pero no estaba vacío. La experiencia no había proporcionado escape. Había quemado el enigma más profundamente en mi alma. Ya no era solo un rumor, no solo la historia de Gorok,
o un sueño de brillo. Se sentía como un recuerdo, una verdad experimentada. El océano era real, el lamento era real, y algo llamaba desde él, atrayendo a la gente. Las bolas de fuego, el culto, el secretismo desesperado de los supervisores. Todo estaba conectado. Y yo también estaba conectado a ello ahora, quisiera o no. El resplandor residual del brillo me dejó en carne viva, expuesto. El entumecimiento habitual fue reemplazado por una sensibilidad aumentada, una claridad aterradora. Cada crujido de la estructura del hábitat sonaba como un paso fuera de mi puerta. Cada parpadeo de las luces se sentía como un preludio a las bolas de fuego apareciendo en mi habitación. La paranoia ya no era solo un efecto secundario. Se sentía como una respuesta racional. Lo sabían. De alguna manera, sabían que lo había visto, sentido. Los supervisores, los sectarios, la cosa en la sangre. Todos me observaban ahora, esperando. Las delgadas paredes de mi camarote se sentían menos como refugio y más como la piel de un tambor, tensada sobre un abismo. Las horas después de la visión se arrastraron, cada tic del crono reglamentario resonando como un martillazo en el opresivo silencio de mi camarote. Los efectos residuales del brillo dejaron mis nervios destrozados, mis sentidos gritando alerta a cada matiz de mi prisión estéril. El zumbido del soporte vital ya no era solo un zumbido, era un susurro sibilante, formando palabras justo por debajo del umbral de comprensión. El metal crujiente de la estructura del hábitat no se asentaba, se movía, reorganizándose, confinándome. Mi propia respiración sonaba irregular, ajena. Seguía yendo a la ventanilla, mirando hacia afuera al inmutable páramo rojo, luego retrocediendo bruscamente, convencido de que veía movimiento por el rabillo del ojo, un parpadeo de luz antinatural, una sombra desprendiéndose de las rocas. Eran las bolas de fuego regresando, o algo más, figuras moviéndose en la distancia, patrullas de supervisores acercándose, o solo trucos de la luz, amplificados por el insomnio y el residuo químico. La incertidumbre era un dolor físico, un nudo apretado en mis entrañas. Me sentía atrapado, inmovilizado bajo el peso de lo que sabía, o lo que creía saber. Entonces llegaron los sonidos del pasillo. Un suave arrastrar de pies, como botas intentando moverse silenciosamente sobre la rejilla metálica. Una tos ahogada, un murmullo bajo, demasiado indistinto para distinguir palabras, pero la cadencia se sentía escalofriantemente familiar, como el tarareo que le había oído a Amelia. Estaban fuera de mi puerta. Los sectarios habían sido atraídos por mi intrusión psíquica en su dominio. O eran los supervisores, viniendo finalmente a recoger a otro minero que había vislumbrado demasiado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tamborileo frenético contra el susurro insidioso del soporte vital. La paranoia se convirtió en certeza. Estaban observando, esperando. Quizás habían estado esperando todo el tiempo, desde que Gorok me habló por primera vez, desde que empecé a ver las luces, desde que el océano de sangre reclamó un rincón de mi mente. El brillo no solo había abierto una puerta a ese otro lugar, había pintado un blanco en mi espalda. Estaba contaminado, comprometido, un cabo suelto que necesitaba ser atado, ya fuera por la eficiencia estéril de los supervisores o el abrazo desconcertante del culto. Quedarme aquí significaba esperar el golpe inevitable en la puerta, la escolta silenciosa, la desaparición. La atracción de las minas profundas, la fuente, se volvió abrumadora. Ya no era solo curiosidad, no del todo miedo. Era una extraña confluencia de desesperación y una atracción, la misma gravedad oscura que había sentido en la visión.
Quizás las respuestas no debían encontrarse aquí, en los niveles estériles y controlados del hábitat. Quizás la verdad real, yacía allá abajo, en los túneles lisos, cerca del corazón lloroso. Quizás confrontarlo era la única forma de liberarse, ya fuera de las amenazas externas o de la prisión de mi propia mente fracturada. Quizás unirse a las figuras en la sangre no era condenación, sino trascendencia. Miré el pequeño kit de herramientas de emergencia junto a la litera. Reglamentario. Contenía una palanca, cortador, escáner básico. Suficiente para pasar una puerta de seguridad interna de bajo nivel. Quizás puentear una caja de conexiones defectuosa para un ascensor que ya nadie usaba. Las palabras de Gorok resonaron. Mantente jodidamente lejos de Gamma 9. Pero su advertencia ahora sonaba como un desafío, una señal. La zona prohibida guardaba el secreto. Contenía el océano, contenía el lamento, contenía lo que fuera que Amelia y los otros habían encontrado, o en lo que se habían convertido. Mi mano alcanzó el último vial de brillo en el pequeño estante junto a mi litera. Solo un toque más, para calmar los nervios para el descenso, para agudizar los sentidos, o para disolver finalmente la barrera por completo, abrazar la locura y encontrarme con lo que esperara allá abajo en sus propios términos. El vial se sentía frío en mi palma. Una elección final, o quizás la ilusión de una. Importaba ya si lo que veía era real o inducido por la droga, si la llamada venía del núcleo del planeta o de las profundidades de mi propia psique rota. El destino se sentía igual. La decisión se solidificó, escalofriantemente tranquila en medio del caos interno. Esperar aquí era rendición pasiva. Bajar allí, a la oscuridad, al corazón lloroso, eso era una acción. Aterrador, posiblemente suicida, definitivamente demente. Pero era mi acción. Agarré el kit de herramientas, me eché al hombro un respirador básico, no por la atmósfera, sino por el polvo, el olor, el todo de allá abajo. El vial de brillo permaneció apretado en mi puño. Un sacramento final, o una muleta final. Me moví hacia la puerta, escuchando atentamente. El pasillo exterior estaba en silencio ahora, demasiado silencioso. ¿Se habían ido? ¿O simplemente esperaban más adelante, sabiendo hacia dónde me dirigía? No importaba. Pulsé el botón de apertura de la puerta, el siseo de los hidráulicos anormalmente alto. Salir de la caja estéril, de la ilusión de seguridad, se sintió como cruzar un umbral. El corredor de servicio tenuemente iluminado se extendía ante mí, llevando hacia los centros de tránsito, hacia los ascensores de nivel profundo, hacia Gamma 9, hacia la sangre. Los corredores de servicio estaban desiertos. El goteo habitual de trabajadores fuera de turno o bots de mantenimiento ausente. Solo el omnipresente zumbido de la estación y el eco de mis propios pasos apresurados sobre la rejilla metálica rompían el silencio. Cada sombra parecía demasiado profunda, cada cruce un punto de emboscada potencial. ¿Era esto normal para esta hora del ciclo? ¿O habían despejado el camino? Me estaban conduciendo. El brillo pulsó suavemente en mi puño, una promesa fría. Resistí el impulso. Todavía no. La claridad, o lo que pasaba por ella ahora, se sentía importante para esta parte, este descenso a lo desconocido. Evité las líneas de tránsito principales, pegándome a los conductos de mantenimiento que Gorok había descrito vagamente. Rutas que no estaban en los mapas oficiales, usadas para reparaciones discretas o quizás desapariciones discretas. Paneles de acceso mugrientos, luces de emergencia parpadeantes, olor a ozono y lubricante viejo. Se sentía como despegar la fachada limpia de la colonia para revelar el óxido y el cableado debajo.
Cada nivel descendido se sentía más pesado, el aire más espeso, a pesar de las lecturas sin cambios en mi pantalla de muñeca. La presión no era solo física, era psíquica, un peso creciente desde abajo. Finalmente, llegué a un mamparo marcado con advertencias desvaídas de Gamma 9, cubiertas con señales más nuevas e insípidas de acceso restringido, inestabilidad geológica. Las cerraduras parecían estándar, pero un bucle de derivación que Gorok había insinuado, un puerto de diagnóstico supuestamente en desuso escondido detrás de un conducto suelto, resultó funcional. La pesada puerta se abrió con un siseo reacio, revelando no roca inestable, sino el comienzo de algo más. El aire más allá se sintió inmediatamente diferente, todavía respirable, técnicamente, pero pesado, quieto, cargando un tenue, casi subliminal regusto metálico que instantáneamente recordó la visión. Aquí, los ángulos ingenieriles de la colonia daban paso a algo más liso, más orgánico. El túnel no era perfectamente redondo, sino ondulado, la roca pulida hasta un brillo antinatural, como vidrio oscuro y fluido. Coincidía exactamente con la descripción de Gorok. Se sentía antiguo y profundamente incorrecto. El haz de la linterna de mi casco luchaba por penetrar la oscuridad opresiva adelante, pareciendo ser tragado por ella a solo unos metros de distancia. El único sonido era el débil susurro de la ventilación intentando circular el aire muerto, y algo más, debajo de él. Era el lamento, una vibración baja, subaudible, que resonaba más en mis huesos que en mis oídos. Un zumbido lastimero que parecía emanar de la misma roca a mi alrededor. ¿O era solo la actividad sísmica en la que insistían los supervisores, amplificada por la extraña acústica de este lugar y mis propios sentidos agudizados? Di un paso tentativo adentro. El suelo pulido se sentía antinaturalmente liso, casi resbaladizo bajo mis botas gastadas. El regusto metálico se intensificó, agudo y cobrizo. Sangre, débil, quizás psicosomático, pero inconfundiblemente el olor a sangre rancia. Mi mano se apretó alrededor del vial de brillo. Ahora, ¿me ayudaría a ver? ¿O simplemente me ahogaría antes de llegar a la orilla, si es que había una? Adelante. La oscuridad parecía absoluta, pero había un parpadeo, un brillo profundo, rubí, muy al fondo del túnel, pulsando casi imperceptiblemente, como las brasas moribundas de un fuego colosal, o otro truco del ojo, un reflejo de mi propia linterna, un fantasma del brillo. La vibración en mis huesos se intensificó, el lamento llamando, tirando, tejiéndose en el tejido de mi ser. Me quedé allí, en el umbral de lo imposible, el minero y el místico guerreando dentro de mí. Parte de mí gritaba que diera la vuelta, corriera hacia los supervisores, confesara todo, aceptara el olvido estéril de la reeducación o el traslado. Otra parte, alimentada por el fantasma de la droga, el eco de la visión y la presencia innegable en este túnel, me instaba a seguir adelante, a ver el océano, a entender el lamento, a enfrentar las bolas de fuego y las figuras en la sangre, a saber. El vial se sintió de repente muy ligero en mi mano. No lo abrí. Todavía no. Quizás se necesitaba claridad para el primer vistazo. O quizás el brillo ya no era necesario. Quizás el lugar en sí era suficiente. Tomando una respiración profunda, que sabía a polvo y pena antigua, cambié mi linterna a su máxima potencia, el haz cortando una franja ligeramente más larga, pero aún inadecuada, en la oscuridad opresiva. El débil brillo rojo adelante pareció pulsar en respuesta. Di otro paso, y luego otro, mis botas resonando extrañamente sobre la piedra lisa.
más profundo en el corazón lloroso de Marte, hacia la oscuridad.